Es mediodía, 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. José Antonio Marcos, buenos días. Buenos días, Sánchez Barceló. Boris Johnson, como si nada hubiera pasado. Ayer supera por los pelos una moción de confianza y hoy... Pues ha reunido a su gabinete. Borrón y cuenta nueva. No ha pasado absolutamente nada. Bueno, el primer ministro retoma su actividad con la premisa de que una victoria es una victoria, aunque en la práctica la inmensa mayoría de medios del Reino Unido subraya la debilidad política en que ha quedado tras superar esa moción de confianza con el rechazo del 40% de sus diputados. Vamos a Londres, corresponsal Begoña Arce. El mensaje que llega desde el gobierno después de la rebelión contra Boris Johnson anoche es el de seguir adelante. Johnson ha celebrado un consejo de ministros y alguno de los participantes, como el titular de Justicia, Dominic Raab, ha reiterado la voluntad de seguir con el plan como estaba previsto. A pesar de todas las crisis, no conozco a nadie tan apasionado, tan patriota como el primer ministro. Ganamos el mayor número de votos desde 1979, en el 2019, y confío en que si seguimos con nuestra agenda lo podamos hacer incluso mejor en la próxima elección. Continuidad por ahora. Johnson niega la gravedad del resultado de anoche, pero su mandato ha entrado en un estado de incertidumbre e inestabilidad. En nuestro país la actividad política sigue marcada por la campaña andaluza y la reunión del Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior conoceremos la primera reacción de la portavoz a la decisión del juez que investiga el caso Pegasus de citar como testigo al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el próximo 5 de julio. De momento, en Moncloa no hay ninguna valoración política. Miguel Ángel Campos. A la espera de esa valoración, lo que sí puede avanzar a esta hora la SER es que con la declaración de Bolaños, el juez Calama pretende aclarar cuáles son los procedimientos en la supervisión y la seguridad de los móviles y resto de dispositivos informáticos del presidente y los ministros, así como la responsabilidad y las herramientas utilizadas en materia de contraespionaje después de la declaración de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, del pasado viernes. ¿Cuáles son estos medios y de quién dependen, si directamente del Centro Nacional de Inteligencia o de Presidencia del Gobierno? Bolaños está citado a declarar como testigo el 5 de julio, podrá acudir de forma presencial a la audiencia, aunque también está facultado por su cargo a responder por escrito desde su despacho, como hiciera en su día, por ejemplo, Esperanza Aguirre, a cuenta de la Gürtel. El juez, según la orden de levantamiento del secreto conocida hoy, también está a la espera de respuesta de una comisión rogatoria remitida a Israel para desplazarse junto al fiscal a ese país y tomar declaración al CEO de NSO, la empresa que produce y distribuye la aplicación para espionaje Pegasus. Hora 12 y 2 minutos. A partir de las 4 en el Senado, primer mano a mano parlamentario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición, un encuentro que no será ajeno al clima político de la campaña electoral andaluza, que toma impulso tras el debate televisivo entre los distintos candidatos que en principio no van a modificar estrategias. Sevilla, Ana Fernández. El primer debate a 6, que tendrá su réplica el próximo lunes en la televisión autonómica, no ha variado la estrategia de ninguno de los candidatos que hoy retoman su agenda de campaña. El primero en hacerlo ha sido el socialista Juan Espadas, que tras una acto en Sevilla esta mañana anunciaba un recurso contra el PP ante la Junta Electoral por saltarse las reglas utilizando una fotografía del candidato junto al rey de España, Felipe VI. Hay otras que entienden que rebasar el marco legal es la práctica habitual. Y esto lo está demostrando el Partido Popular, que es el que además hace uso del gobierno, es decir, es la institución y el actual gobierno andaluz en funciones. Por tanto, tendría que tener más cuidado que nadie. Moreno preside hasta ahora el Consejo de Gobierno y después seguirá campaña en Córdoba. El resto de candidatos se reparten este martes por Jaén, Cádiz, Sevilla y Huelva. En los próximos minutos, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recibirá en el Ministerio de Trabajo a los colectivos de empleadas de hogar, un encuentro del que se espera un acuerdo para equiparar sus condiciones laborales al del resto de trabajadores, por ejemplo, en cuanto a contratos, desempleo o vacaciones. Alejandra de la Fuente. Así es, a las 12:30 se reúne con responsables de colectivos de empleadas del hogar para abordar las medidas legislativas para hacer efectivo el cumplimiento del convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos. Según los datos del mes de marzo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el total de personas afiliadas en este régimen es de casi 400.000 trabajadoras, aunque desde Comisiones Obreras estiman que además hay más de 200.000 empleadas que están sin contrato de trabajo. Entre las equiparaciones de derechos se encuentra la protección por desempleo, los descansos para la conciliación o la prevención de riesgos laborales para este colectivo. Desde Comisiones Obreras destacan además la importancia de que existan contratos por escrito en el que se especifique el horario, el salario y los descansos, entre otras cuestiones. Precisamente el Parlamento y el Consejo Europeo han alcanzado un acuerdo para el establecimiento de una normativa común sobre salario mínimo similar al que existe, por ejemplo, en España. Bruselas, Griselda Pastor.
Exactamente, pero sin fijar mínimo, porque la verdad es que hay enormes diferencias. Desde Bulgaria, 332 euros es el salario mínimo hasta 2.200 en Luxemburgo. O sea que aquí no hay cifras, pero sí se fija un principio que obliga a tener en cuenta este acuerdo en 6 de los 27 países europeos, los 6 que en este momento no tienen mínimo, una decisión que ha tardado 2 años en poder consensuarse y que en estos momentos tiene la aprobación del Pleno del Parlamento Europeo y de los ministros de Asuntos Sociales. Pues de momento es todo, pero la información y la compañía continúan en un instante, aquí no hay por hoy, con Ángeles.